Ahora andan. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, hola. Hola, Hola, buenas Maru, ¿cómo noches. estás? Hola, ¿qué tal, Silvia? ¿Qué tal todas, todos, todes quienes nos escuchan en esta nueva emisión de La Cocina de Chabela de los martes por la noche, donde tenemos una rica, deliciosa charla, Silvia Solís y yo, en esta Violeta Radio que transmitimos por violetaradio.org y por nuestra página de Facebook, además de las otras aplicaciones que ya conocen ustedes como Radio Garden. Pues hola Silvia, después de unas semanas de algunos tropiezos que hemos tenido, técnicos y de agenda, pues aquí regresamos a esta conversación que a mí en lo particular me encanta saborear. A mí también, querida Maru, se me hace un ejercicio muy bueno poderlo hacer contigo, charlar sobre pues los temas que tenemos en la mira como feministas y ante toda esta tremenda turbulencia noticiosa que ya tenemos un rato que ocurre, pero que ahora tiene unos tintes muy específicos para nosotras, ¿no? El hecho de tener una presidenta nos ha obligado a tener también un análisis al respecto y pues bueno, todo el tiempo de por sí, como buenas feministas, tenemos varias cositas que decir. Pero ¿cómo Así es. empezamos, Mar? Pues Silvia, a mí me gustaría que iniciáramos, digo, estamos eh, recordando, rememorando que hace exactamente 6 meses, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, exactamente hace 6 meses, el día de hoy, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tomó posesión de la dirección ejecutiva de este país y han sido como súper turbulentos y llenos de cosas. Bueno, casi como siempre estamos en México, pero ha habido pues una serie de cuestiones, ya sabemos, la agenda ha estado bastante dominada por la relación con los Estados Unidos, con este nuevo presidente desde el 20 de enero pasado, o sea que ya también va en los 2 meses y algo, pero que también, pero que ha sido muy lleno de amenazas, de bravuconadas y que la presidenta responde con ese temple que ella tiene y con esa cabeza fría como lo menciona. Entonces, vamos a hablar de eso, Silvia, pero yo tengo una pregunta, una reflexión sobre si en estos 6 meses hemos podido notar, hacer esa diferencia entre una historia de 200 años de mandatos
de presidentes hombres y por primera vez una mujer al frente. ¿Tú notas la diferencia? Y si sí, ¿cuáles son, Silvia? Fíjate que yo sí la noto muy, muy claramente, Maru. Yo creo que la manera en la que las mujeres percibimos el mundo, claro que es diferente porque pues vivimos en un mundo patriarcal donde siempre hay una subalternidad para las mujeres, siempre la ha existido. Entonces, tener una presidenta que además tiene 62 años, o sea, es una mujer que pues ha transitado por la vida por diferentes épocas y que desde luego sabemos que ha sufrido de diversas formas la subalternidad y las diferentes violencias con las cuales nos vamos encontrando. Pero ella tuvo la fortuna pues de tener una formación académica, pero también social y política muy integral. La familia en la que se desarrolló hizo que ella, pues accediera a los beneficios que da una buena crianza, o sea, la escuela, una buena educación, disciplina, las artes, y todo le tocó vivir una época también, pues, como nos ha tocado a vivir también a nosotras, pero ahora sí que desde otro lugar, desde otra perspectiva. Y a mí yo aseguro que esa mirada, esa manera de pensar y de ser, pues la ha practicado bastante. Podemos citar varios datos que para mí se me hacen súper relevantes de ver cómo sí hay una mano diferente, una gobernanza diferente por parte de la presidenta, tan solo en el hecho de lograr haber llegado a ser presidenta en un país, vamos a decir, un poco machista, ¿no? Habiendo competido ¿Un poco? Pues sí, lo digo con sarcasmo porque vaya que México se pinta solito para esta parte tan horrible que vivimos las mujeres. Y entonces sí es un hecho notable que pues es el puesto más importante del país, porque aunque existan otros poderes como el legislativo y el judicial, con todos sus bemoles y sus problemas, pero la presidenta es la jefa del Estado mexicano como ejecutiva. Y sí se han visto, yo pongo dos ejemplos nada más. Uno que logró vencer, gracias a su estrategia y inteligencia, al conjunto de compañeritos que le competían para hacer eso, pero fíjate la gente, cómo supo interpretar que además de ser, pues, vamos a decir, a quien López Obrador sentía empatía, pero además analizar su gobierno en la Ciudad de México, que no es cualquier gobierno, perdón, vamos a subrayar un poquito, a veces es un poco sangrón para sobre todo las personas de los estados, subrayar lo que implica la capital del país. Aparte de que es la capital, es una ciudad, es una metrópoli súper compleja, enorme, es como un pequeño país súper complejo. Y lo que ella hizo en la Ciudad de México para atender los problemas contra las violencias hacia las mujeres, óyeme, al segundo día que había tomado como ya presidenta, mandó unas leyes que permiten que ahora las mujeres estemos en la Constitución con diversos derechos, que eso no implica que ya los estemos disfrutando, porque sabemos que una cosa es lo que la ley y luego la otra el cambio cultural.
pero quienes hemos luchado durante tantos años para que los derechos de las mujeres se respeten, sabemos que estar dentro de las leyes va como empujando de manera más agresiva o de manera más contundente y con una base legal el ejercicio de derechos que son fundamentales. Y sus leyes que mandó para la Constitución, la verdad están de poca suque. Entonces yo ahí veo esas dos que digo, wow, se la super rifó, qué bien. Y el bienestar para las de 64, las jornaleras y todo eso, le Sí, aplaudo, le aplaudo. sí, ¿Eso lo hubiera así hecho un hombre? ese yo creo que este es uno de las, justamente la diferencia que existe entre el mandato anterior del presidente López Obrador con el ejercicio de gobierno de Claudia Sheinbaum. Yo creo que ha puesto, sí, perdón por los ladridos de los perritos, ha puesto en el centro a las mujeres y pues esto no había sucedido nunca, jamás en la vida, pues. O sea, no solo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo unas acciones muy buenas. Recordemos que él en su gabinete tenía la paridad, y recordemos que había toda una serie de acciones, por ejemplo, el haber nombrado también por primera vez en la historia a la secretaria de gobierno, la Secretaría de Gobernación, fue por primera vez una mujer en el mandato del presidente López Obrador. Y eso no hay que dejar de decirlo, pero podemos decir también, por ejemplo, que pues en estos 6 meses, la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en el centro de la acción. Claro que el país es muy grande, tenemos 130 millones de habitantes, un territorio de casi 2 millones de kilómetros, casi. Exactamente, con toda una serie de necesidades y de problemáticas a resolver, y sobre todo el tema de la seguridad, en fin. Pero aún con todo eso, ha subrayado, ha resaltado las acciones en favor de las mujeres, y acá pues podemos decir que una de las iniciativas de reformas que envió al Congreso, pues tiene que ver justamente para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en su modificación de los artículos 4, 21, 73, fracción 21 y el 116, para implementar acciones focalizadas a la atención de las necesidades particulares de las mujeres en situaciones relacionadas con agravios por razón de género. Y otra de las cuestiones, por ejemplo, es el que se haya ya publicado, aunque he de ser honesta, Silvia, yo no me he topado con algún material público de la cartilla de los derechos de las mujeres, pero hay que recordar que en marzo pasado pues se dio a conocer la cartilla justamente en el marco del 8 de marzo. Como que se manejó más digitalmente. Sí. Sí, tiene que ser en papel, tiene que ser en físico, porque muchísimas mujeres no tienen acceso a internet o no hay posibilidad. Además de que pues no hay nada como tenerlo y traerlo para acá y para allá.
Pero sí, también el hecho mismo de que haya hecho una Secretaría de Estado para las mujeres. Lo mismo que hizo cuando fue jefa de gobierno, elevó de instituto a secretaría, pero pues ya elevarlo como secretaría de Estado del país, pues tiene mucha más envergadura, mucho más importancia, siento yo. Sí, efectivamente, todo eso. Y también yo creo que hay que mencionar que, pues, el hecho de que en Palacio Nacional se haya Se congeló un poquito Maru, pero bueno, tenemos varios datos que pues nos ayudan mucho, ¿no, Maru? Es que te congelaste un poquito, ¿no? Sí, sí, me congelé un poquito por el internet, pero decía yo que el hecho de que en Palacio Nacional se haya abierto una sala para reconocer a las heroínas nacionales, ¿no? De manera muy particular, y también que se haya, por ejemplo, instaurado que todos los jueves se presenta una cápsula para reconocer a una mujer durante la conferencia mañanera. Estamos hablando, por supuesto, en este momento solo de las acciones en favor de las mujeres y estas acciones que hacen una diferencia sustancial con el ejercicio de gobierno que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. No hablamos de los otros anteriores, que pues ya no sería como hacer mucha historia, pero sí, incluso aún para aquellos que dicen o dijeron que Claudia Sheinbaum sería como igual que el presidente incluso se ha diferenciado mucho en el estilo, en el discurso, en la manera de plantear las problemáticas. Es como, bueno, una es que es muy directa y concreta y difícilmente una manera dura más de 2 horas. O sea, más bien creo que la norma es que dure menos. Quiere decir que se explaya menos, que da como menos detalles y que además se desconcentra menos del tema central, ¿no? Porque una característica de Andrés Manuel López Obrador era justamente que pues se ponía a platicar y ya luego salía por otros temas y luego regresaba al tema central, en fin. Pero ella es muy concreta, muy directa y muy transparente también. Me parece que es muy transparente en su discurso. Eso es por un lado. Por el otro lado, con una templanza tremenda, esa templanza que le ha permitido justamente negociar y poner en su lugar al presidente de los Estados Unidos. Y bueno, pues yo creo que sí ha podido trazar en estos 6 meses un gobierno que sí hace la diferencia, a pesar de que ella sigue reivindicando la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, seguir como por la misma ruta que marca el liderazgo moral de Andrés Manuel López Obrador, pero definitivamente se ha diferenciado, Silvia, y a mí me gustaría leer un poquito de lo que escribió hace unos días, el 24 de marzo justamente, Enrique Galván Ochoa, en su, bueno, lo publicó en Twitter, pero esto está también en su columna Dinero de la jornada, excelentísima. Exactamente.
¿Quieres tú compartirlo, Silvia, o me lo echo? Me parece muy bien que tú lo pongas en contexto, Maru. Nada más antes de entrar a eso, un poco como para seguir en lo que estabas comentando, ella ha planteado, le ha dado continuidad, digamos, por ejemplo, a la mañanera, pero muy en su estilo, de una manera muy organizada. El lunes presenta un tema, el martes otro y así sucesivamente. Desde luego que el ejercicio de las cápsulas de los jueves para resaltar alguna vida memorable o no memorable y quizás por eso no memorable, ponerla con buena producción, con buenos guiones. Es algo en lo cual yo me he fijado mucho por aquella serie que hice de Mujeres con mayúscula, que tenía la misma intención, pero claro, yo las hacía radiofónicamente y aquí ya es con una producción visual. Me parece un ejercicio muy importante y todos los días nos presenta temas diferentes, además acota las preguntas de los reporteros que luego, y reporteras que luego no son muy avesados, y creo que ella le da ese orden poniéndole, como decía, su propio sello, su característica. Entonces, creo que eso pues es muy bueno también de ella y permite tener una comunicación directa con todo el pueblo y se ven muchísimos sus mañaneras del pueblo. Pero pues sí, Maru, vamos a esa información que es importantísima y que creo que nos da mucha carnita para poder conversar. No se te escucha, Maru. El micrófono yo creo que... Sí, decía que el 24 de marzo pasado, Enrique Galván Ochoa, en su columna Dinero en la jornada, decía que este lunes, o sea, dice, el lunes de la próxima semana, 31 de marzo, o sea, ayer, Claudia Sheinbaum cumplirá su primer medio año como presidenta de la República. Algunos datos para evaluar su desempeño. 1. Heredó de los gobiernos anteriores la mayor deuda pública de la historia, 16 billones de pesos. Hay que aclarar que esta deuda pública no es una deuda pública del sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador, sino que es una deuda acumulada de sexenios anteriores, en donde además difícilmente se llega a pagar el capital y en realidad lo que hizo el presidente López Obrador fue aportar a los intereses de esa gran deuda. Luego, habría que decir, por ejemplo, que 16 billones, esto no lo escribió Enrique Galván, eso lo estoy diciendo yo, que 16 billones más o menos alcanza para el presupuesto federal de 2 años, ¿no? De todo el país, pues, de todo México, porque andamos alrededor de 8 billones, es el presupuesto, ¿verdad? Así es, 8 o 9 billones de gasto, pero aquí resulta que, pues, ¿qué tendríamos que no hacer nada en 2 años para poder pagar todo? Lo cual es totalmente imposible. Así es. Bueno, esa es la mayor deuda pública de la historia, 16 billones de pesos. Número 2, el pago de intereses y comisiones absorberá el presupuesto de un año, es decir, gobernará 6 con el presupuesto de 5. Lo cual es gravísimo. Es gravísimo, claro que sí. Imagínate, o sea, ¿qué puede hacer? Es como cuando te dan una casa y te dan el diario, ¿no? Antes, cuando le daban el diario a las señoras y hacían con 3 pesos, como dice la canción de Bartola, pagas la renta, el teléfono y la luz. El teléfono y la luz. Ajá. Y mi alipuz. Sí, exactamente. Entonces, bueno,
Además, número 3, en materia de seguridad recibió el país con algunas entidades en llamas por la violencia, como Sinaloa, como Guanajuato, por ejemplo. Sí, en varios estados de una manera muy tremenda, pero yo quisiera hacer una pequeña nota con respecto a lo que es Sinaloa, porque Sí, para mí Sinaloa, que es pues ahora sí que el estado natal del cártel del Golfo, del cártel del Chapo Guzmán, que llegó a considerarse la organización criminal más poderosa incluso del mundo, por la cantidad de impacto que tiene en todo, no solo en Estados Unidos, sino en todos los continentes, pero ahí fue algo creado también, porque había, vamos a decir, una especie de calma chicha, antes de que se enfrentaran la gente del Chapo, la chapiza que le dicen, y la malliza. No hay que olvidar que Estados Unidos ilegalmente se llevó al Mayo Zambada y eso generó una ola de violencia que para mí no es de estas acciones que solían hacer o que suelen hacer los Estados Unidos para desestabilizar los países. Y yo pienso que hay una vinculación muy importante en desatando un conflicto que era obvio que se iba a desatar en contra, pues, de la presidencia para desestabilizar la presidencia de la República. Ahora de la doctora Claudia Sheinbaum, o sea, casi tengo esa certeza. No tengo los documentos, pero dicen, se oye como pato, camina como pato, pues es pato. y tiene cola de pato, pues es pato. Así es, así es. Aparte de los demás estados que la verdad, o sea, Guanajuato, gobernado ¿desde cuándo? Desde el 94 para acá por el PAN, y es un desastre. Sí, Más, sí, así mucho. es. Eh, sí, es un desastre y bueno, durante un buen tiempo no quisieron que interviniera la Guardia Nacional, ¿no? Y negando pues todo el desastre de seguridad y el riesgo para la vida de los habitantes del estado allí. También sigo leyendo, dice Enrique Galván Ochoa que en el número 4 dice, en medios de comunicación los dueños y los comentócratas se dieron cuenta de que no volverá el chayote prianista y han desatado la mayor campaña de desprestigio que se recuerde contra el gobierno federal y la presidenta en lo particular. Vaya Después, que sí. sí, ahora comentamos lo de los medios de comunicación, que siempre es tema. Número 5, el factor Trump vino a complicar el arranque del nuevo gobierno con amenazas de deportaciones masivas, de expediciones armadas para combatir el llamado narcoterrorismo y la aplicación de aranceles a las exportaciones nacionales. Claudia ha sorteado con cabeza fría y entereza estos y otros desafíos. Llega a su primer medio año de gobierno con la aprobación de 80% de los ciudadanos según los sondeos de opinión, incluso de sus rivales políticos. Bueno, el día de hoy estaba leyendo que es 85, no 80, 85%. Incluso en encuestas que fueron publicadas recientemente, me refiero a en estos días, pues se dice que hasta los simpatizantes del PAN, el 58% de los simpatizantes del PAN están de acuerdo con la manera en que ha llevado las riendas de este país Claudia Sheinbaum en estos 6 meses. Pero querías comentar algo, Silvia, de los medios de comunicación. Sí, bueno, esto que acabas de decir es súper elocuente porque efectivamente la presidenta ganó casi con el 60%.
para que tenga 85% de aceptación ahorita, que sea bien calificada su ejercicio de gobierno en estos 6 meses, pues es porque ha ganado precisamente en los sectores que no se consideraban de izquierda o de avanzados o que no votaron por ella, pero que en el ejercicio de gobierno, pues vaya que han visto que pues nos ha salvado de varias broncas importantes. Todo el manejo con Donald Trump creo que ha sido magistral en sentido de no afectarnos tanto. No nos podemos confiar. Mañana será un día muy importante para saber qué se va a desatar allá al respecto. Pero no, claro que no podemos olvidar a los medios de comunicación, que para empezar pues estaban bien mal acostumbrados. Y a lo mejor dijeron, no, pues como es mujer, a lo mejor no va a querer tener este sonsonete durante 6 años y a lo mejor se conduele un poquito y el recurso chayotero de la presidencia nos llega. Pero claro que se dieron cuenta que por ahí no iba a haber, porque a lo mejor López Obrador hubiera podido decir, bueno, vamos a flexibilizarnos un poquito en esto, pero ella para nada, al contrario. Entonces, claro que la rabia que suscitó de inmediato, dijeron, bueno, pues todos contra ella, nado sincronizado, con muchas mentiras desde su campaña como narcocandidata o narcopresidenta, con un descaro y un cinismo, una desvergüenza, con voceros panistas y tal, y con toda la, ahora sí que con toda la carne en el asador y todo el poder que tienen los medios de comunicación. Pero ¿cómo nos podríamos explicar que tenga ataques de las 3 televisoras, vamos a decir, más importantes, más todos los medios escritos y todos los medios electrónicos, sobre todo, un ataque constante, diario, mañana, tarde y noche? ¿Y cómo es posible que tiene el 85% de las preferencias? Quiere decir que aunque esos ataques se hagan, incluso con bots y todo, que como ya se descubrió, ya se vio que pagan estas granjas para simular que hay una actividad en las redes sociales en contra, pero es pura, no son cuentas reales. Y si fueran cuentas reales, pues no tendría el 85% de la aceptación de la población en el ejercicio de su gobierno. Y lo cual digo, me suscitan algunas preguntas, ¿qué no se darán cuenta que por ahí no es la cosa? Se echaron casi los 5 años, 10 meses con López Obrador, atacándolo todo el tiempo y pensaron que esa misma estrategia les va a servir ahora. Veo que no han entendido, Maru. En términos de medios, no han hecho su tarea, no han pensado en otra estrategia, están como o enojados y por lo tanto apentotados, o no sé qué les pasa, pero no cambian su estrategia, que no les está dando frutos, evidentemente. A mí me causa un poco de risa, no quisiera decir tanto risa, pero sí, es como una pregunta que dices, bueno, pero no se dan cuenta, son tan tontos. En realidad eso no es risa, es como pensar que no es posible que haya personajes tan torpes como, bueno, ya ni se diga el ejemplo más extremo que es Al-Azraqui, pero bueno, pues es que O ellos creen, latinos. o latinos, claro, pero ellos creen que algún tipo de incidencia tienen y que van a transformar la imagen o la idea que las personas, la gran mayoría de las personas tiene en México sobre la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces,
pues ahí están de alguna manera haciendo su trabajo muy torpe. Yo digo que a Loret de Mola y a Carlos Alarraqui les pagan inútilmente, y que quién les paga para que estén haciendo ese tipo de campañas. Pero bueno, pues allá ellos, digamos. Yo lo que creo es que hay una gran contundencia pues de la población, no solo no solo en México, en muchas otras partes del mundo. Y aprovechando estos ya últimos minutos de este tema, no sé si viste en X que la inteligencia artificial de X, llamada Grok, fue cuestionada por parte de Nayib Bukele de quién era el presidente más popular del mundo, y la respuesta, y además le pone, responde con una palabra, y entonces pone Sheinbaum. Y a mí Sí, sí, sí. entonces, nos tuvo bastante divertidas. Un día, por lo menos, unos 2 días con esa, pues... Un boomerang, ¿no? Un sí. boomerang para Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que tiene toda la pinta de ser un autoritario. Ha cambiado la constitución para ser pues un presidente perenne, quién sabe cuánto, con un ejercicio quisque de seguridad en violación de derechos humanos de manera flagrante, terrible, y comparándose con México. El Salvador es un país mucho más pequeño. Creo que tiene la población de Guanajuato, más o menos. Sí. En términos de territorio, pues es mucho más pequeño. Nada que ver, nosotros somos un país de 130 millones, mucho más grande y diverso, con una economía que en el número 13, ellos no sé, han de andar en el penúltimo. O sea, nada que ver. Y el pobre se sometió a... Fíjate, ahí me llama la atención el pensar de los hombres. Sí. De los hombres que se sienten, la última coca del desierto, por decir algo. Y le salió el tiro por la culata, porque qué bonito le contestó la inteligencia artificial de Twitter o de X, como se llama ahora, en de contestarle que el presidente más popular pues es Sheinbaum. Y fue la burla, nos hizo el día, la verdad, Bukele nos hizo el día con ese ejercicio, porque pues quedó en ridículo, y ya salió que pues la presidenta tiene un reconocimiento en todo el mundo, entre otras cosas por su manejo con Donald Trump, que la verdad está difícil de manejar, o de convencer, o de hablar con él, de hacer convenios, no de manejar, pero sí de conversar con él y de hacer convenios y de defender tus derechos y de no dejarte. Está difícil. Y ella lo logró. Vamos a ver qué va a pasar todavía en estos días, pero ella lo ha logrado y por eso tiene tanto reconocimiento. Pues mañana, sin duda, no hay que dejar de escuchar y ver, que por cierto se puede escuchar acá en violetaradio.org, la conferencia de la presidenta. Yo creo que va a dar información muy importante, ¿no? Y ya sabremos mañana cuáles son los aranceles que pues pone el presidente de los Estados Unidos. También ese es otro, ¿verdad, señor? Ese es otro señor, pero que tiene desafortunadamente un gran poder, porque nada más y nada menos que dirige el país con la mayor economía del mundo. Entonces... Así es, y es misógino, es racista, es ultraderecha, está en contra de todo,
les ha quitado derechos a las mujeres de una manera importante, a todo el mundo trata como su subalterno, se cree que es el emperador del mundo, es un Sí. presidente. No, la verdad se sacó la rifa del tigre la presidenta al tener que tratar con este fulano, por eso pues es más loable su manera de conducirse, esa cabeza fría, esa estrategia que no nos ha revelado porque no ha dicho el plan B es este, el plan C es este o el plan D es este, pero se ve que tiene varios planes y no creo que sean malos, creo que son buenos para el país y tiene un respaldo muy importante, entonces pues esperemos salir lo mejor librados y libradas de esto que se viene. Sí, así es, no dejen de escuchar, no dejemos de escuchar, de mirar la conferencia y también de saber pues por dónde va el presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver, siempre sale con medidas muy estruendosas. Y hay un tema que ya se quedó por ahí perdido, suelto, Silvia, pero finalmente Google respondió a la solicitud de México de que no le pusiera Golfo de América al Golfo de México. ¿Te acuerdas que hubo una solicitud de pues del gobierno de México hacia Google y Google había respondido pues como de una manera un poco tramposa, pero hubo una apelación de parte del gobierno mexicano nuevamente y ya yo ahí me quedé y ya no supe qué más pasó con el renombramiento del Golfo de México. Solo es para tener el dato, pero si no, lo investigaremos y hablaremos de eso la próxima semana. Pues fíjate que, Maru, sobre eso, cuando tú le das a Google Golfo de México, pues sale el mapa y sigue llamándose el Golfo de México, y Sí. de hecho ni siquiera aparece esta parte que correspondería al deseo de los Estados Unidos de llamarse el Golfo de América, Ajá. en la parte que le toca, en su territorio que le toca, porque el Golfo de México se divide entre Estados Unidos, México y Cuba. Entonces, por lo menos cuando ingresas a Google y le sacas le pones Golfo de México, sale y sigue nombrándose así. Entonces, yo tampoco he visto la respuesta. Creo que la última vez que hablaron sobre eso en la conferencia del pueblo, la presidenta dijo que todavía no había una respuesta clara de Pues mira, Google. yo aquí lo estoy mirando también en Google, en el teléfono, y en el mero centro de esto que conocemos como Golfo de México, dice Golfo de México. Así que, pues, yo supongo que así se habrá dado. Habría que abrir Google allá en Estados Unidos y ver qué es lo que dice. Bueno, Silvia, pues de este tema de los 6 meses de la presidenta Sheinbaum, pues nos pasamos a otro tema que ha dado mucho que hablar y que además se vincula pues con la misma presidenta y con las mujeres de Morena o aquellas que se identifican como mujeres de la 4T en relación al caso de el ex gobernador de Morelos, ex futbolista del equipo América, Cuauhtémoc Blanco, que está acusado por su media hermana de intento de violación y que esta pues denuncia
se ingresa un día antes de que saliera de la fiscalía el ex fiscal de Morelos, que a su vez está denunciado por encubrimiento de feminicidio. Hubo un intento de que a Cuauhtémoc Blanco se le desaforara en el Congreso para que enfrentara a la justicia sin su fuero, eso significa sin la protección que le da el ser legislador, para pues no ir a iniciar el proceso de investigación dentro de la cárcel, porque este tipo de delitos ameritan prisión preventiva. Entonces se da toda una discusión en el Congreso y se da una votación y la mayoría de las y los legisladores de Morena y de algunos del Partido Revolucionario Institucional, pues votaron en contra de que se desaforara Cuauhtémoc Blanco. Y es un tema muy, muy, muy delicado y muy que nos compete, Silvia, porque pues estamos hablando de una acusación de intento de violación. ¿Qué opinas tú al respecto? Fíjate que, Maru, hay una película que a mí me gusta mucho, la traigo a colación porque para mí esa película me dejó enseñanza sobre cómo hay cosas que no podemos analizar o criticar solo por lo que estamos viendo. Mississippi en llamas, donde hay dos formas como de atender el caso de un asesinato de unos activistas civiles, negro, un judío y tal, en Mississippi, en uno de los estados más del Ku Klux Klan, más reaccionarios, derechosos, discriminadores, machistas, bueno, con lo peor de lo peor. Y ellos plantean, en esa película se plantean dos cosas, cómo abordamos algunos temas. Sí. A mí sí se me hace muy relevante que Uriel Carmona, que fue absolutamente demostrado que estaba encubriendo a un feminicida, no creo que fuera la primera vez, porque había una especie como de modus operandi para proteger a un fulano con cierto dinero y a la otra compañera mujer que participó en lo mismo, en un feminicidio totalmente. Fueron a tirar a la joven ahí en la carretera cerca de Tepoztlán. Es un caso que incluso me tocó a mí participar un poco en la difusión y demás, porque una amiga muy querida, Tsiri Carranza, que vive en Tepoztlán, me dijo, oye, es que encontraron y estamos buscando, y se estaba tratando de dar a conocer para que la reconocieran, y efectivamente difundimos mucho y se le reconoció. Bueno, ese tipo, por ese caso, pues un fiscal delincuentazo, pero de gran calado, de asociado a lo peor de lo peor. Entonces él hace en el último minuto de porque él se enteró que al día siguiente lo iban a desaforar en el nuevo Congreso de Morelos, sí, y presenta una denuncia contra Cuauhtémoc Blanco. Y yo ya a mí ahí ya me empieza a surgir el sospechosismo, del cual formo parte de ese movimiento, porque vaya que entre el PRI y el PAN nos las han gastado de tal forma que siempre había que sospechar de determinadas cosas.
Entonces, con una muy mala hechura de una carpeta de investigación, manda y sin firmar, porque yo creo que era una cosa que querían como negociar, y ahí dices, ay, como para qué quieren negociar, el desafuero o no de Cuauhtémoc Blanco, que no es santo de mi devoción, que creo que una de las cosas que más pueden dañar a Morena y al gobierno de la presidenta es precisamente las acciones no hechas inteligentemente. Fíjate que yo creo que no deben de desaforarlo, porque sería perder a un diputado y no sabemos qué vayamos a necesitar. Hay cosas mucho más importantes que debemos de lograr teniendo pues una mayoría, digo teniendo, yo no soy de Morena, lo aclaro, pero hablo como diciendo estas cosas por las que queremos luchar y que de repente pues no las podemos tener totalmente si no tuviéramos cierta cantidad de diputados y de senadores. Igual que perdoné el asunto de Yunes, porque hay una causa mucho más grande, mucho más elevada, que tiene que ver con los intereses del país, mucho más importantes y más generales, pero que a lo mejor si hubiera un poco de más inteligencia política por parte de los integrantes, tanto diputados y demás, en decir, bueno, pues a ver, voy, me presento, sí lo hago, o pido una licencia, ¿no? Si veo que está en peligro o algo mi número de mi habilidad o la cantidad que necesita Morena para estar en la Cámara de Diputados, pues ya me regreso, pero puede pedir licencia. Pero está muy sospechoso que el PRI, que vote con Morena, como Sí, de por qué, o sea, ahí como que se enturbia el asunto. sí. Y digo, lo que hemos visto de actuaciones han sido lamentables, empezando por el propio Cuauhtémoc Blanco, que podría hablar con mucho más claridad. A mí sí se me hizo un exceso que las diputadas y diputados de Morena estuvieran gritando, no está solo, no está solo. Una cosa es votar para que no le quiten el fuero y que pueda Claro. haber una cierta protección de las mayorías que se necesitan para otras causas mayores que no tienen que ver con la causa de él, pero él podría haber sido mucho más sensible y haber acudido, buscar, a ver cuáles son las pruebas, acceder a la investigación. Pues es que es muy sencillo, Silvia. Además, como dice el dicho popular, no tenemos que andar buscándole mucho. El que nada debe, nada teme, y que se enfrente pues a las investigaciones que sean necesarias, ¿verdad? Y ya dirá la nueva fiscalía cuál es su responsabilidad. Yo he estado pensando en que uno de los motivos por los que fue acuerpado es que, pues, Morena sigue necesitando esa mayoría calificada, que un voto es un voto, que le quita esa mayoría y que, pues, por supuesto, quieren conservar esos votos. Si bien al ser desaforado, tal vez Cuauhtémoc tendría ahí su reemplazo para que asumiera las votaciones de lo que es el bloque 4T, pero también supongo que es un tema de garantizar que ese voto, o sea, justamente la protección es una manera de garantizar que ese voto siga estando allí, aun cuando fuese con su suplente, pero el caso es que él no quiere separarse del puesto.
Y a mí sí me tengo la impresión de que hubo una negociación política allí. Supongo también que tiene que ver con que hay elementos, pues para decir, es una venganza política. Tú ya lo mencionaste. El ex fiscal está acusado de haber encubierto un feminicidio, no una violación, que si bien es un delito grave, no es pues de la gravedad que es un feminicidio. De cualquier manera, pues eso, creo que le dejaron, le dieron esa protección a Cuauhtémoc, pero también dijo la presidenta, la investigación sigue, no es un caso que se cierra. Entonces, creo que para tranquilidad de las conciencias de quienes votaron en contra del desafuero, tendría que haber una investigación exhaustiva en donde realmente haya elementos para decir es una venganza política, ¿no? Claro que sí, Maru, y hubiera podido haber una salida que no hubiera puesto en peligro el voto o eh, que regresara, hubiera pedido licencia, se Sí, hubiera también. presentado, se hubiera hecho la investigación, que se haga a fondo. Y cuando se necesitara, porque hubiera sí esa posibilidad, pues regresa a su curul, pero no evita este desgaste tan nocivo pues, para la presidenta, porque pues, la derecha ha querido vincular eso de, ay, sí, no, pues aunque tengamos una presidenta mujer, pero no hay una defensa para las mujeres y les creemos. Y varias compañeras muy respetables han tenido esa bandera y pues tienen razón en ese sentido. Debió de haber él pedido una licencia, sometido a la investigación, porque eso, pues el que nada debe, nada teme, y afrontado la inspección de la autoridad correspondiente y se hubieran evitado pues todo barbaridades que hemos visto, como la declaración del ex gobernador de Tamaulipas, ¿no? Que dijo, es quien Manuel Cavazos Lerma, que fue Sí, gobernador de Tamaulipas en 1993 a 1999, diciendo, ay, no está tan violable la no, media esa es una cancha. desvergüenza. Eso es como para decir ¡Qué barbaridad! qué miserable hombre. Sí. Sí, 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 sí. Lo pinta de cuerpo completito, demuestra la bajeza, su miseria personal, la falta incluso de inteligencia política para decir algo Claro, así. O sea, se ve claro, un porque tipo ahí, totalmente retardatario. claro, pero además ahí ni lo ayuda. O sea, en realidad, Cuauhtémoc, no sé si lo hizo, pero tendría que decirle, no me ayudes, compadre. O sea, ¿cómo voy a tener como aliado a alguien que se expresa de esa manera? Sí, 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 Pero, totalmente lamentable. Y que los pinta lo machitos, el pacto patriarcal que hay, o sea, ¿y claro, qué hacemos, Maru? Eso es lo que tenemos. Esa es esa es la gente que forma Morena. también, No nos podemos también. hacer hacia otro lado. Eso es lo que somos, desafortunadamente. Bueno, pero yo no utilizaría una frase tan contundente. Yo creo que también hay estos elementos dentro de ese movimiento llamado 4T, pero no es solo ese tipo de personas las que conforman ese movimiento. Me parece que hay que hacer ese matiz, Silvia. Claro que sí, porque pues por algo estamos apoyando y diciendo que qué bien el segundo piso de la 4T,
porque hay muchos más elementos eh, rescatables, buenos, que están siguiendo el proyecto del segundo piso de la Cuarta Transformación, y no esta gente que pues ha tenido que estar integrada también en Morena, pero que no comparten todos los principios del humanismo mexicano que inventó López Obrador, los principios de Morena Sí. y de la 4T. Pues sí, así es, Silvia querida. Pues mira, esperemos que haya todavía una serie de movimientos que puedan dignificar y reencauzar el sentido de la honestidad y la legitimidad de pues quienes votaron por no al desafuero, y que además se informe ampliamente sobre los avances en la investigación. Por lo pronto, querida Silvia, nos tenemos que despedir. Ya estamos al final de esta charla en la cocina de Chabela. Pues sí, querida Maru, pues se nos acabó el tiempo, pero qué bonito que pudimos conversar todo esto que traíamos ahí pendiente de poder hablar, y me complace muchísimo que podamos conversarlo aquí en Violeta Radio. Claro que sí, vamos a seguir conversando el siguiente martes sobre todos estos asuntos de la vida pública con Pimienta Feminista. Muchísimas gracias, Silvia, por estar acá. Muchísimas gracias, Balam, que estás allá detrás de cámaras. Nos encontramos el siguiente martes a las 9 de la noche en Violeta Radio, por supuesto. Hasta luego. Claro que sí. Muchas gracias, Maru. Muchas gracias, Balam. Hasta el martes. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.